Buenos días a todos. Como verán, en principio la intención es continuar una serie que comenzó el domingo pasado Nico, que procura justamente lo que dice allí, ¿no? ¿Qué herramientas nos ha confiado Dios? ¿Qué medios, qué recursos, hábitos, disciplinas nos ha delegado, nos ha confiado para conocerlo, para estar conectado a Él? Y particularmente el salmo que acabamos de leer, si han observado con detenimiento, habrán visto que en el primer versículo, quizás muy conocido también por la canción, el salmista goza de una cualidad que todos como cristianos desearíamos tener. Dice el verso 1 y 2, como el ciervo brama por las corrientes de agua, así, oh Dios, te anhela el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Y esta es la cualidad que todos desearíamos tener. Todos desearíamos tener sed de Dios. De hecho, en la figura que utiliza el salmista, él es un ciervo, podemos asumir quizás silvestre, y los ciervos no son tontos, es decir, saben dónde hay agua, saben dónde ir a beber. O sea, si viven en el campo, tienen los recursos, se han movilizado en zonas en las que pueden alimentarse y beber. La figura que él emplea es un animal que está sediento y que va al lugar habitual a buscar agua y no hay. Algo muy común en la región desértica de Medio Oriente. Y brama anhelando diciendo, aquí solía haber agua, pero ahora no lo hay. De manera que en esta figura, que la emplea el salmista, Dios es una corriente de agua seca. Es decir, es un valle en el cual, por algún motivo, ya no fluye agua. Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, solía decir que la Iglesia ofrece las preguntas que solamente tiene respuestas. Permítanme que les explique cuál es su crítica. Imagínense que vamos a un examen y tenemos 5 temas diferentes y el profesor nos toma el examen y nos pregunta por el tema 3 y tú dices, no, yo solamente sé el A y el B, así que te voy a contestar eso. Esa es básicamente la crítica que Freud hace de la religión. Es decir, los cristianos o las distintas religiones intentan ofrecer solamente, presentan una parte de la verdad con la cual ellos creen tener respuestas, pero hay un montón de misterios y enigmas a los cuales, no, lo siento, de eso no hablo, yo solamente hablo de lo que sé. Y me parece que Freud no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, con el respeto que merece su investigación. Mientras más me interiorizo con el espíritu de las Escrituras e intento empatizar con los personajes y los autores, más percibo permanentemente que muchos de los autores tienen más preguntas que respuestas. Esta idea de que la Biblia ofrece respuestas para todos, no sé quién lo dijo, pero yo no encuentro esas respuestas. Este salmo presenta la siguiente pregunta. Yo anhelo a Dios, pero Dios no responde. ¿Por qué? Y si notan, la tensión en todo el salmo es, yo busco, yo confío, pero nunca termino de conectar con el Wi-Fi. Entonces, el mismo salmista está batallando en su interior, está exteriorizando sus propios pensamientos. De hecho, fíjense que dice, mis lágrimas han sido mi alimento, o sea, con toda, bien andaluz, ¿no? O sea, mis lágrimas han sido mi alimento día y noche. Y en la figura, mis lágrimas están preguntando, ¿dónde está tu Dios? Es una forma de decir, él mismo se está cuestionando, ¿en qué Dios creo? ¿Dónde está el Dios al cual yo iba y saciaba mi sed?
continúa el verso 4, me acuerdo de estas cosas, recuerdo cuando iba con la congregación al templo y dirigía la alabanza. Y ahora, de hecho, el autor cita unas regiones, dice la región del Jordán, el monte, Mitzar. Esto está en la región norte. Es una región árida. Y lo que está diciendo es, estoy lejos de la presencia de Dios, porque, recuerden, ¿dónde habita la presencia de Dios en Israel? En la ciudad, ¿dónde habita? En el templo. ¿Sí? La figura de... ¿Por qué estaba el lugar santísimo? ¿Dónde estaba? Ubicado en el templo en Jerusalén. Y el autor, que recuerda sus tiempos con el resto de la comunidad, ahora dice, ahora estoy en el norte, estoy alejado, estoy lejos de Dios. Y estoy buscando y no encuentro respuestas. Y se pregunta a sí mismo, ¿por qué te abates, alma mía? Es decir, ¿por qué batallas con la decepción? Una linda palabra que usó Rafa, citando el libro de Yancey. ¿Por qué te decepcionas? ¿O acaso no conoces al Dios que en su momento ha sido tu salvación? Creo que todos podemos identificarnos con lo que Teresa Ávila dice. Ella fue una monja del siglo XVI española que escribió quizás una de las obras más importantes de la historia de la Iglesia respecto a al misticismo y a la oración. Se llama Las Moradas. Es un libro muy interesante para leer. Y ella misma, siendo una experta en el campo de la oración y la meditación, ella confiesa, no te amo, ni siquiera deseo amarte, no tengo la sed de ti, pero quiero querer amarte. Bueno, esto no es lo que pasa con el salmista. El salmista sí tiene sed. El salmista sí ama. El problema aparentemente no está en él, sino en Dios que nos responde. De hecho, en los dos capítulos, 42 y 43, estas preguntas se recogen permanentemente. ¿Dónde está tu Dios? 2 veces repite esto. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué me has olvidado, Dios? ¿Por qué me has rechazado? ¿Por qué ando sombrío siendo oprimido? Mira, Freud, todas estas preguntas no tienen respuesta. Lo que hace el libro de los Salmos tan especial entre todos los libros de la Biblia es que no hace falta ser un experto en hermenéutica, porque todos tenemos la habilidad de empatizar a la perfección con este texto. No hay nadie que en un momento de crisis no haya dicho, ¿dónde está Dios? No hay nadie que se haya preguntado, ¿Dios me ha olvidado? ¿Dios me ha expulsado de su presencia? ¿Dios me ha rechazado? Al mismo tiempo, quizás estés pensando, bueno, esto se debe quizás a algo que el salmista ha hecho y a causa de quizás su desobediencia, su pecado, Dios se distancia. Creo que en general solemos entender nuestra relación con Dios como yo me porto mal y automáticamente Dios se fuma de mi habitación y desaparece y hasta que yo no empiece a hacer 3 disciplinas espirituales más o menos, me ore 3 Padre Nuestro, 2 Ave María y me lea 3 versículos de la Biblia y un capítulo de Tim Keller, hasta que yo más o menos no complete eso, es difícil que Dios vuelva a aparecerse. Generalmente solemos a entender así nuestra relación con Dios. Pero el Salmo 42 y el 43 en ningún momento sugiere de que el salmista está en pecado. De hecho, los salmistas, cuando han pecado, no tienen ningún problema en reconocer, Señor, piensen en el Salmo 51, ¿no? Por favor, no quites de mí tu Santo Espíritu, límpiame y seré más blanco que la nieve, límpiame con hisopo. O sea, cuando David, no es David el escritor de este salmo, o al menos no, el texto no lo indica, pero cuando los salmistas reconocen su pecado, no tienen ningún problema en manifestar, sé que el problema está aquí. Tú sigues estando presente y tú me llamas al arrepentimiento y tu misericordia se renuevan cada mañana, pero aquí no es el escenario. Por tanto, creo que algo nos quiere decir. Tiene mucha razón Merton. Yo
Tengo 29 años, aunque no parezca. Y no se rió nadie, o sea que claramente lo tengo. Eh, yo viví una transición en las iglesias evangélicas en Argentina, de corte más conservador bautista, en el que se puso de moda empezar a orar a Dios, tipo, hay que decirle papi, papá, o como romper la estructura de una oración tan religiosa y llamar a Dios de una forma más afectiva, más cercana, más Abba Padre, supongamos, ¿no? Entonces había una guerra entre las generaciones anteriores que decían, ¿cómo vas a llamar a Dios, papá? ¿Con quién crees que está? Y por el otro lado estaban los antifariseos que decían, no, es que yo me relaciono con papá con Dios como si fuese mi papá, y le digo papito, le digo te quiero, y, vale, perfecto, no soy quien para ponerme a juzgar si está bien o mal. Pero aquí voy a hablar más desde un lado de vista evangélico, quizás la mayoría nos identifiquemos con esto. Pero en esencia, nuestra tradición protestante, especialmente evangelical, tiene el orgullo de ser antirreligioso. Es decir, nosotros no somos como los católicos que se sienta, rezamos tres Ave María, recitamos un credo, después decimos todo tan cuadrado. No, nosotros somos los que vivimos, los que fluimos en el Espíritu. Nosotros en Cristo hay libertad, entonces tenemos la libertad para saltar, cantar, decir y hablar. Bárbaro, perfecto. Ahora, creo que a veces, aunque yo defiendo y respeto que seamos realmente genuinos cuando nos acercamos a Dios, creo que cometemos un error al pensar que yo me puedo relacionar con Dios de la misma forma que me relaciono con mi vecino. No pueden ser exactamente las mismas dinámicas. Lo cual no significa, repito, que yo no pueda tener confianza y pueda decir en mis oraciones o en mi tiempo devocional lo que realmente hay en mi corazón. Yo no estoy hablando en contra de ser sincero con Dios, pero sí quizás debamos recuperar algo que la tradición cristiana tiene de sus raíces, que es cuando nos acercamos a la presencia de Dios, nos acercamos a un lugar y a una persona que es santa. Y santo significa apartado. Yo debo salir del lugar en el que estoy y debo apartarme para encontrarme con Él. Y hasta que no entendamos eso, creo que va a ser muy difícil que realmente encontremos a Dios. Probablemente lo que encontremos sea, quizás, no lo sé, quizás Dios en su gracia se manifiesta aún cuando somos muy, no sé, desfachatados o muy superficiales quizás, o no vemos de la misma manera como quizás en la propia Biblia, ¿no? Recuerdan que cuando Moisés se encuentra con Dios, lo primero que dice es, quítate el calzado de tus pies. O sea, aunque estés en el medio del desierto, aquí está mi presencia. Y vas a ver a alguien del cual si me vieras cara a cara, te desintegrarías. Entonces, en este sentido, creo que debemos aprender cómo funciona y a qué ritmo o cómo le gusta a Dios que nos relacionemos con Él. Richard Foster es el escritor de uno de los libros más destacados sobre las disciplinas espirituales. Y él observa de que la superficialidad de nuestra era, de nuestra generación, es uno de los grandes desafíos que tenemos. La pregunta es exactamente a qué se refiere con superficialidad. Creo que con respecto a esto somos tan víctimas como victimarios de nuestra superficialidad. Hay varios motivos por los que cada vez nos es más difícil ser genuinos, transparentes y profundos con las personas que nos rodean. Por lo general llevamos una agenda tan cargada, estamos tan ocupados y estamos tan agotados que no tenemos tiempo para sembrar relaciones que realmente lleguen a lo más profundo de nuestra intimidad y podamos ser nosotros mismos. No tenemos el tiempo para eso. En consecuencia, eso nos conduce al aislamiento.
o nos hace solamente aterrizar en grupos a los cuales compartimos un rato y luego volvemos a nuestras agendas, a nuestro espacio y a nuestra individualidad. De manera que nunca en los grupos se genera una real comunidad. Solamente personas que comparten algo específico en un rato específico de manera superficial, aun cuando hay buen trato, hay alegría, pero nunca se llega a que los corazones se conecten entre sí. Hay una razón también propia de las dificultades de cómo funciona la vida en Occidente, y es la movilización permanente. Esto es algo que yo descubrí cuando llegué aquí a España, y es que las personas permanentemente están mudándose o cambiando de trabajo o buscando otras alternativas, o incluso en la misma ciudad buscando otras opciones mejor. Es una realidad que no podemos controlar. Es decir, por eso digo, somos tan víctimas como victimarios. Entonces, el grupo que hoy compartimos, quizás en 6 meses, ya no es el mismo. Y hay un cambio radical. De hecho, la gran mayoría de los que estamos aquí, no sé, creo que superamos los que no somos de Málaga que los que realmente son de Málaga. Y eso es, entre otras cosas, debido a la movilización permanente. Creo que también sufrimos de una incapacidad para crear vínculos. Esto es algo que veo mucho en las generaciones más adolescentes. Al ser un millennial, ahí en el borde de la edad millennial, vi por un lado la generación anterior a la mía y cómo nos relacionábamos antes de que haya tanta tecnología, y veo la actual. Y para mí, cuando yo era adolescente, la mejor semana del año era cuando yo me iba de campamento. Yo me iba de campamento y tenía una semana que estaba con mis amigos. Y era qué bueno que, me voy de casa, por supuesto que no hay clases, y estoy todo el día jugando a la pelota y después jugando a las cartas, juego de mesa, los juegos por la noche, en fin. Para mí esa era la mejor semana del año. Y en la medida que iban pasando los días ya una depresión iba llegando porque, bueno, a esta gente no la vuelvo a ver en un año. Hoy no funciona tan así. Antes estábamos fuera de casa todo el día porque era el único momento en el que podíamos divertirnos. O sea, claro, ¿qué voy a hacer en mi casa? Si había 2 canales solamente en mi ciudad y daban noticias todo el día. O sea, ¿era eso o nada? O sea, entonces, ¿qué hacía? Pues todo el día fuera, y estar fuera te obliga a relacionarte con otros. Entonces, estábamos más habituados a relacionarnos, incluso teníamos que relacionar con gente que no nos gustaba, pero que forma parte del grupo de chicos o de chicas, y bueno, que no voy a expulsar, son los chicos del barrio y ya está, es lo que hay. Ahora no, es como, bueno, no pasa nada si yo tengo 7 plataformas distintas para entretenerme. O sea, termino una y comienzo otra y otra. Es como, es ilimitado las herramientas que tengo para ser individualista. Entonces, eso en consecuencia hace que no tengo idea de cómo relacionarme. No sé lo que implica ser realmente transparente, no sé lo que significa compartir con otros que quizás no me agradan tanto, no sé cómo defenderme de otros, cómo decir, mira, hasta aquí, aún uno adolescente no sabe bien cómo hacerlo, pero por lo menos establece ciertos límites. Eso es algo que he descubierto que cuesta mucho. Creo que los adolescentes han sido víctimas, que además han vivido una pandemia, en fin, hay varios elementos ahí. Y creo que esto también afecta a nuestra relación con Dios. Porque si ya nos cuesta relacionarnos con los pares, imagínense cuando esto se traslada a relacionarme con otro, con mayúscula. Dice Philip Yancey, uno no se acerca a Dios como se acercaría a los de su propia raza. El rito, y piensen ahora, quizás lo más cercano que tengan es una misa católica, o piensen, no sé si alguna vez han estado en una iglesia ortodoxa, como la ceremonia, lo ritual tiene un celo y un detalle en cada elemento. Y Philip Yancey dice, el rito nos ayuda a pasar de un espíritu de urgencia a un espíritu, si quieren, superficial y de inmediatez, a una posición de tranquilidad cuyos ritmos son los ritmos de la eternidad. Si quizás pretendemos que Dios se aparezca, me hable al corazón
en 20 minutos, mientras me estoy haciendo una tostada de mantequilla y mermelada, quizás Moisés, que estaba trabajando en el tabernáculo, me diría, yo con Dios a mí no me funciona así, diría. Y confío más en Moisés que en mí, porque él vio a Dios casi cara a cara. Entonces, quizás algo tenga que aprender y algo de respeto deba adquirir sobre cómo en mi habitación o en mi espacio aprendo a comunicarme y a escuchar al ritmo de Dios. Fíjense cómo los salmistas, o sea, cuando uno piensa, el salmista tiene sed de Dios, vale, genial. Miren esto. Meditaré en tus preceptos y miraré tus caminos. Todo el día es ella mi meditación. Y uno dice, claro, es que están todo el día metidos en un templo. Lo dudo mucho. Antiguamente no había agencias misioneras que apoyaran a las personas para, si bien los levitas sí, pero no todos. La meditación no es una actividad mera y exclusivamente ahora me toca meditar y me dedico a esto. Pero de esto ya hablaremos un poquito más adelante. Fíjense lo que dice el Salmo 143. Me acuerdo de los días antiguos y medito en tus obras. Es decir, la meditación es como una evaluación, es como me detengo y voy a ver qué ha transcurrido no solo en mi día, sino en mi vida. ¿Cómo he llegado hasta aquí? ¿Cómo ha sido Dios conmigo en todo este proceso? Y reflexiono en las obras de tu mano. Conozco una persona que a su tiempo me dijo que en uno de sus tiempos devocionales se le encendió la lamparita y dijo, si mis padres no hubiesen aceptado el Evangelio, yo hoy no sería cristiano. Y despertar a esa realidad fue, wow, gracias Dios por revelarte a mis padres. Algo que quizás, bueno, eso debería agradecerlo a mi padre, pero no. Ahora lo que él dice, o sea, lo que él descubrió fue, Dios ha estado presente, hay una historia que ha construido conmigo y con mi familia, en la cual yo estoy inmerso, y cuando reflexiono en esto digo, wow. Entonces ven que no es algo tan místico, tan de las cavernas, sino que es algo que me atraviesa más de lo que pienso. En nuestra cultura occidental, que está fundada en la productividad, la eficiencia y el desarrollo, en Oriente, en cambio, la tendencia es más contemplativa. De hecho, piensa en las religiones orientales. El estado zen, el nirvana, también la meditación, que difiere de la meditación cristiana, pero ellos tienen más esta idea de ser más serenos, más cautos, de meditar. Nosotros somos más de la acción, así estamos entrenados para eso. Cuando enfrentamos una crisis, lo primero que pensamos es, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo al alcance? Tengo una enfermedad, ¿cuántos médicos puedo visitar? ¿Cuántas citas puedo pedir? Cuando necesitamos dinero, ¿qué es lo que primero pensamos? Señor, ¿provee para esta necesidad? ¿O qué tal si hacemos una recaudación de fondos, movemos a nuestros contactos, enviamos una cadena de correos? Es más fácil, y nuestra era nos lo permite, ser eficiente. Es mucho más fácil movilizar a mis contactos, hacer uso de mi influencia, que decir, Señor, yo suelto. De hecho, John Piper dice que no hay nada más antioccidental que estar una hora de rodillas frente a un escritorio lleno de papeles pendientes. Mientras consideremos la oración y la meditación como un estorbo, como un obstáculo a lo verdaderamente importante, jamás nos libraremos de la esclavitud, de la prisa y la urgencia, y de la superficialidad. Hace poco les hablé acerca de este autor, Dietrich Bonhoeffer. Muy brevemente les cuento, él fue un teólogo alemán de principios del siglo XX, muy reconocido mundialmente, estaba radicado en los Estados Unidos,
siendo profesor de seminarios. Y durante la Segunda Guerra Mundial, él siente la convicción de decir, mi país le ha dado la espalda completamente a Dios, yo no puedo estar aquí enseñando mientras estaba sucediendo esto. Entonces, renunció a un puesto más que bueno y acomodado en los Estados Unidos, volvió a su país y fundó un seminario subterráneo, secreto, donde formaba líderes y donde despertaba, y ha sido escritor de una de las principales obras teológicas del siglo XX, y él en sus clases, una hora antes de cada clase o de cada día, obligaba a los alumnos a 1 hora de meditación diaria. ¿Por qué digo esto? Porque este hombre no vive en Sri Lanka, no está en Tailandia y se junta con los monjes. Este tipo está en Berlín durante la Segunda Guerra. De hecho, fue capturado y ejecutado por el régimen nazi. Es un mártir de la iglesia del siglo XX. Y él dice esto. Cuando le preguntan, ¿pero usted por qué medita tanto? Es muy simple. Porque no se puede ser cristiano sin tener una actitud contemplativa. Ahora bien, te preguntarás, Gaby, ¿pero exactamente a qué te referís con meditar? Creo que hay varias formas y tiene varias facetas la meditación. Yo les propongo esta y quizás les pueda servir. Meditar, en parte, significa ocupar todos nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestra atención y nuestra voluntad a la búsqueda de Dios. Meditar es abstraerse de toda distracción posible y enfocarse únicamente en este tiempo está dedicado a Dios. Que de hecho es algo que está presente en los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿no? El Sabbat, el día sábado, no era para que ellos simplemente no cuenten cuántos pasos o para que si el burro se les caía en un pozo ellos se queden mirando porque es sábado. No, el objetivo del día sábado era justamente decir, es un día que yo aparto para Dios. Y puede que apartarme para Dios signifique servir a otros, o puede que apartarme para Dios signifique retirarme a su presencia. Tenemos varios adversarios contra esto. Varios, y cada vez más. Uno de ellos es el ruido. El ruido es esto, es el teléfono, es el trabajo, es el daño que causa permanentemente los estímulos que recibimos de las plataformas, en fin. La prisa, la superficialidad, ¿no? Es como, quiero esto rápido, vamos, señor, que no tengo todo el día, que tengo que ir a trabajar y aún no resuelvo este dilema, ¿qué hago con qué decisión tomo? Las multitudes también suelen ser un ruido, ¿no? Suelen ser un adversario. Esta idea de, me pienso en Jesús buscando un tiempo de silencio y las multitudes están detrás de él. Y hay que tener mucho coraje y mucho autocontrol para decir, ante una multitud que está demandando atención, decir, vale, pero sean pacientes, esto es prioridad ahora. El teólogo anglicano Jeremy Taylor dice, la meditación es el deber de todo. Está presente en cada disciplina y en cada hábito espiritual. Si uno no se toma el trabajo de practicar las disciplinas con este lente, de decir, no puedo simplemente sentarme y practicar de forma mecánica, me resulta muy difícil de creer de que eso realmente dé fruto. Creo que nuestra tendencia a la hora de buscar a Dios, creo que si la ruta hacia Jesús indica este norte, supongamos, ¿no? O a veces tendemos a inclinarnos hacia lo que llamaría antinomismo, es decir, vale todo, no hay normas, no importa mi condición espiritual, no importa cuán lejos, cómo es mi actitud, cómo ha sido mi obediencia, porque Dios me recibe tal como soy. A veces tendemos a pensar, da igual cómo estoy. O irnos al otro extremo del legalismo y pensar,
en buscar a Dios de una forma manipuladora. Yo hace una semana que me estoy levantando a las 6 de la mañana a orar y tú tienes que responder, Señor, yo quiero esto, esto y esto, y dime qué mandamientos y disciplinas debo practicar. A veces tendemos, no lo hacemos tan conscientemente, pero luchamos con esta tendencia. O bien nos alejamos de nuestra realidad o intentamos usar las disciplinas o los hábitos como medios para manipular a Dios. Por eso Donald Cogan, sacerdote de Canterbury, dice: paso por la vida como un transeúnte en su camino hacia la eternidad. Y aunque he sido hecho imagen de Dios, pero con una imagen degradada, necesito aprender cómo meditar, cómo orar y cómo pensar. Es como tenemos que volver al formato original, antes del error. Y es por eso que nos cuesta tanto. Quiero avanzar porque se me va rápido la hora. El Salmo 63, escrito por el rey David, es muy similar a lo que estamos leyendo. Y miren la primera línea del Salmo. Oh Dios, te buscaré con afán. Y abajo dice, mi alma tiene sed de ti. No dice, te buscaré con afán y recibiré tus abrazos y me bendecirás con tu gloria y entraré a tu presencia con acción de gracias. Dice, no, yo voy a buscarte con afán, pero te quiero decir algo, mi alma tiene sed de ti. Y estoy seco. Pero, unos versos más adelante, dice el Salmo 63, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, es decir, cuando me voy a dormir por la noche, medito. Yo tengo la mala costumbre, yo si no miro algo antes de irme a dormir, me cuesta. Y claramente es un hábito que he incorporado y con el cual me privo de esto, es decir, me voy a dormir como listo, me desconecto de Dios y del mundo y voy a un espacio de individualidad. Y justamente es lo contrario del espíritu de decir, es que no tengo horarios en el día en el que digo, bueno, ahora es mi rato totalmente solo. Y no estoy diciendo que no podemos disfrutar de una serie, no ese es el punto. Lo que digo es, nosotros somos los que permanentemente estamos huyendo de los espacios en los que quizás Dios puede hacerse presente. Y la esperanza de David es, te buscaré con afán porque tú has sido mi socorro. No es una esperanza basada simplemente en si toca, toca, como jugar a la lotería. Hay 1 en 1000 posibilidades que Dios se aparezca. No, es que Dios se ha aparecido antes y lo que busco ahora con afán es que vuelva a aparecer. Pero ¿cuándo aparecerá Dios? ¿Cuándo hablará? ¿Cuándo responderá? No lo sé. Y por eso está siendo crudamente sincero. Repito, esto no es un diario de poesías meramente. Esto es un himnario. Esto es algo que los hebreos cantaban en sus reuniones. Esta no es la experiencia de 2 o 3 locos. Es una comunidad entera que se identifica con los momentos de soledad. Pero que canta a Dios esto. No es una mera repetición. El canto involucra emoción. No es una acción mecánica, es decir, hay un elemento emotivo muy fuerte en esto. Lo que debemos recordar, dice Richard Foster, es que el camino, el hecho de estar en la senda en la que Dios se aparece, no produce el cambio. No es por permanecer meramente que se produce el cambio, sino que nos coloca en el sitio donde puede ocurrir. Y ese es el camino de la gracia disciplinada. Millie Dickinson, una poeta norteamericana, siglo XIX, dice, creemos y dejamos de creer 100 de veces por hora. ¿Qué hace que una mañana yo haga el devocional y qué hace que la otra no lo haga? ¿Voluntad y disciplina? En parte sí, pero en parte es una cuestión de fe. La mañana que me comprometí a decir, voy a levantarme un ratito antes, o voy a sacrificar esto
para buscar a Dios, es porque hay fe de que algo tiene que producir, algo me va a proveer. Y el día que digo, no lo hago, prefiero dormir un rato más, es claramente porque me renta más quedarme en cama. Ven que no es solamente una cuestión disciplinaria, no es una cuestión de la voluntad, es una cuestión de fe. Pablo Dors, quien es un sacerdote y literario español, que ha escrito mucho acerca de la meditación, dice que el amor, como el arte o la meditación, es pura y llenamente confianza. Y práctica, claro, porque también la confianza se ejercita. La meditación es una disciplina para acrecentar la confianza. Uno se sienta y ¿qué hace? Yo les digo ¿qué hacen? Confían. ¿Qué fe tan grande hay que tener entonces para sentarse en silencio y quietud? Exacto. Todo es una cuestión de fe. Al estar aparentemente inactivo, cuando estoy sentado comprendo mejor que el mundo no depende de mí y que las cosas son como son con independencia de mi intervención. Y ver esto es muy sano. Coloca al ser humano en la posición más humilde, le descentra, le ofrece un espejo a su medida. Justamente lo que les mencionaba antes, ¿no? ¿Qué es más fácil, ponerse a orar o comenzar una cadena de oración? O empezar a pedir dinero a otros. Por dar un ejemplo. ¿Qué es más fácil? Asumir que puedo intentar manipular la situación o puedo decir, Señor, voy a realmente hacer uso de tu título de Señor y tú eres dueño de esto. Me siento y confío. Simón Bié dice, el deseo de luz produce luz. Recuerden al salmista, mi alma tiene sed de ti. ¿Por qué te abates, alma mía? Pero si leen el final del salmo, si van al quizás último versículo, dice, espera en Jehová porque aún he de alabarlo. El deseo de que Dios responda produce la respuesta. Y ese verdadero deseo es resultado del esfuerzo de atención, que es lo que tanto cuesta cuando uno practica esta disciplina. Cuando no nos ocupamos de ninguna otra cosa, cuando decimos mis sentidos van a estar dirigidos a lo que Dios pueda decirme, cuando ya no hay obstáculos, un día una luz exactamente proporcional a sus esfuerzos inunda el alma. Cuando Dios realmente responde en silencio, es un torrente de agua fresca. Cada esfuerzo, aún en las etapas más difíciles, añade un poco más de oro a un tesoro que nada en el mundo puede sustraer. Este deseo, dice Thomas Merton, de volver a Dios aun cuando no lo sentimos, es un regalo. Es un regalo de la gracia, dice. Cualquiera que imagine que puede comenzar a meditar sin orar, por el deseo y la gracia para hacerlo, pronto abandona. El deseo de meditar y la gracia para comenzar a meditar deben ser tomados como una promesa implícita de más gracias por venir. Justamente eso. Que Dios nos dé el deseo, que Dios haga lo que Teresa Ávila pide, ¿no? No te amo, no deseo amarte, pero desearía desearte. Eso es justamente quizás a lo que Dios nos llama. El hecho de tener la disposición de sentarnos a esperar en silencio es un hábito que produce Dios. La voluntad a la cual Dios nos demanda tiene un límite. Y ahí es cuando Dios interviene. Yancey dice, no puedo controlar a un Dios así. No puedo controlar y decir, Dios, ahora, o le envío la invitación por Google Calendar, viste que te pregunta, ¿te interesa sumar? ¿Confirmas asistencia? No puedo trabajar así con Dios. Lo que puedo hacer es situarme en el sitio adecuado para encontrarme con Él. Y en su experiencia, Yancey dice que la soledad y el silencio proporcionan ese mejor estado.
que quizás no oímos el susurro de Dios por el ruido que hay a nuestro alrededor. Y quizás el dolor, como dice Lewis, son los megáfonos que Dios usa para despertarnos. Karl Barth, un teólogo muy reconocido también del siglo XX, dice: Dios es libre. Libre para rebelarse o esconderse, para intervenir o no intervenir, para volar dentro de la naturaleza o fuera de ella, para gobernar al mundo o ser incluso despreciado y rechazado por él, para exhibirse o limitarse. Y escuchen, nuestra propia libertad humana se deriva de un Dios que valora la libertad. El hecho de que nosotros podamos someternos a buscar a Dios o rechazarlo, ¿por qué Dios lo obligamos a ahora cuando yo quiero? O sea, nadie se relacionaría así entre nosotros. Como, tú ven cuando yo te digo, el resto del año quédate en tu casa y no me molestes. No, o sea, es una relación de igual. Con Dios generalmente no solemos tratarlo así. Es, Señor, te necesito ahora, ya ven, ahora. Y a veces me parece muy humano de parte de Dios decir, bueno, a ver, yo tenía otra reunión ahora, déjame que a ver si cuadro la agenda, ¿no? ¿Por qué no seguimos hablando a ver si conseguimos un día en la semana? Dice, continúa la cita de Yancey: puedo confesar mi pecado, quitar los obstáculos, purificar mi vida, esperar con ansias y tal vez lo más duro de todo, buscar la soledad y el silencio. Pero no le ofrezco ningún método garantizado para lograr su presencia, porque Él es el único que gobierna todo. Sin embargo, hay una forma en que podemos asegurarnos de causar la ausencia de Dios. Mira lo que dice Lewis. ¿Tú quieres asegurarte de huir de Dios? Es muy sencillo. Evita el silencio, evita la soledad, evita toda línea de pensamiento que lo saque de la senda transitada, concéntrate en el dinero, el sexo, la posición social, la salud. Céntrate en tus quejas, ten encendida la radio. Piensan que esto fue en 1950, así que mantente enganchado a Netflix, vive en medio de un montón de gente, use muchos sedantes. Si lees libros, escógelos bastante mal. No podemos asegurar dónde y cómo Dios se presenta, pero sí podemos asegurarnos cómo Dios no se presenta. Y eso puede ser una pista. Por eso, el mejor ejercicio para la fe son las disciplinas y los hábitos. Porque la fe depositada en ellos, aun cuando no hay la respuesta que a veces percibimos o anhelamos, lo que hacen es entrenar el oído. En música, en general, a cada músico se les toca una melodía y con el tiempo el alumno tiene que ir identificando qué nota es y poder escribirla. Claramente al principio probablemente no pegue una nota de las 10 que toquen, pero con la práctica el alumno no necesita necesariamente ver la partitura para saber lo que está sonando, percibe las notas porque ya tiene entrenado su oído. Y quizás las disciplinas espirituales sean un buen paralelo de esta realidad. El descubrimiento de Dios está en lo cotidiano, en lo ordinario, no en lo espectacular y lo heroico. Si no podemos encontrar a Dios en las rutinas del hogar y las compras, entonces no lo encontraremos en absoluto, dice Foster. Voy a avanzar un poco más. ¿Se acuerdan de la historia de Jacob, que está dormido en Betel, justamente, si no me equivoco? Y allí tiene un sueño que ve una escalera con ángeles y su exclamación es, después de que despierta Jacob de su sueño, dice, ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Me encantaría darles la historia completa, pero Jacob hace décadas que está huyendo de su hermano, que ha recibido supuestamente una primogenitura y una herencia de que aquí iban a formar una nación grande y demás, y él está intentando salvarse de su vida y llega por la noche huyendo, y termina durmiendo en el medio del campo, un hombre que
Viene una familia rica, está durmiendo en el campo y cuando se despierta dice, es que Dios siempre estuvo aquí y hasta ahora no lo había percibido. Hasta ahora me lo había pasado huyendo, engañando, siendo tramposo con mi hermano. Y ahora, recién ahora, me doy cuenta que Dios está aquí. Es estremecedor encontrar vida donde pensábamos estar solos. Cuidado, gritamos, está vivo. Un Dios impersonal está bastante bien. Un Dios subjetivo, lleno de belleza, verdad y bondad, situado dentro de nuestra propia mente, aún mejor. Una fuerza vital, sin forma, que brota de nosotros. Un vasto poder que podemos aprovechar, lo mejor de todo, dice Lewis. Pero, esperen, si es Dios mismo con el que me quiero relacionar, un ser vivo, tirando del otro extremo de la soga, tal vez acercándome a una velocidad infinita, como el cazador rey esposo, eso es distinto. Si yo me siento pensando que y estoy buscando solamente a una entidad, una fuerza, una energía, hasta que yo no comprenda, hay un Dios más parecido a mí de lo que pienso en algunas cosas, y muy distinto a mí en otras, que en realidad quiere producir este encuentro. Cuando sucede eso, es distinto. La pregunta es, ¿qué pasa cuando Dios empieza a tirar de la soga? ¿Qué pasa cuando Dios responde y dice, sí, venga, aquí estoy, ¿qué me querías decir? Piensa en esto. Este es uno de mis relatos favoritos. El joven rico es un personaje que se acerca a Jesús y le pregunta, si quieren parafrasear la idea, ¿qué tengo que hacer para habitar eternamente en tu presencia? Y la respuesta es, sígueme. Conocen la historia, ¿no? Pero a mí me encanta la segunda parte de esta historia también, en la que Pedro dice, mirá, yo no seré rico ni guardaré todos los mandamientos como este, pero yo he dejado todo y te he seguido. Y Jesús le da dos respuestas. Primero le dice, mira Pedro, no hay nadie que no haya dejado casas, hermanos, alquerías, negocios, que no recibirá en la segunda vida todo esto multiplicado 1000 veces. Pero aparte, déjame que te cuente una parábola. Y les animo a leerla esta tarde en su casa. Lean la parábola con esta idea. Hay alguien que aparentemente no es digno de haber sido llamado, pero responde y recibe un pago inmerecido. ¿Con quién te identificas en esa parábola? ¿Con los que son llamados primeros o con los últimos? Si identificas con los últimos, enhorabuena, porque los últimos serán los primeros. A veces el problema no es que Dios no devuelve el tirón de soga. El problema es que a veces soltamos la soga, porque nos aterra seguir a este Dios. Por eso Foster dice, seamos de aquellos que creemos que la transformación, el permanecer aquí vale la pena. O sea, pensemos la disciplina como una te sigo a donde vayas. No somos como Pedro que tenemos ahí a Jesús y vamos a Capernaum con él, pero quizás debamos seguirlos por la mañana y por la noche a través de disciplinas espirituales. Porque el objetivo justamente es entrenar el oído. Porque lo que determina a un verdadero creyente es que yo he aprendido a oír la voz de mi maestro. Lo conozco y lo sigo. La eternidad es una consecuencia. ¿Oramos? Señor, danos la gracia y las herramientas, danos la valentía y ayúdanos en nuestros primeros pasos,
en seguirte, en practicar lo que tanto nos cuesta. Provéenos de maestros, de guías que nos enseñen a seguirte, a practicar lo sencillo de ser fiel en lo poco, de esmerarnos en la oración, en el servicio, en la obediencia sencilla y humilde. Fortalece nuestra fe, Señor. Dale esperanza a quien está decepcionado con Dios también. Que tu comunidad sea quien acompañe los periodos de soledad y tristeza, de dolor, de angustia y de ansiedad. Y preséntate pronto, Señor. Preséntate a quien está sediento de tu presencia. Danos el deseo de amarte cuando no lo tenemos. Por Cristo oramos esto. Amén.